Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ajit Longi. Estamos aquí en esta experiencia de fundamentos psicológicos en la educación, en la sesión 1, la psicología educativa. Para iniciar tenemos que hablar sobre la psicología. La psicología, algunos teóricos la consideran ciencia y otros disciplina. Esto depende mucho del objeto de estudio de la misma. Cada corriente ve diferentes objetos de estudio, por lo cual la explicación del mundo varía. Es por eso que la psicología, cuando se aplica en diferentes ámbitos, tiene diversas interpretaciones y formas de abordar los problemas. En la educación, la psicología educativa empieza a surgir a partir del siglo pasado y va generando algunos resultados que se ven reflejados hasta la fecha en la educación o en el sistema educativo. Sin embargo, es muy importante conocer cuál es el papel de la psicología o de la psicología educativa en toda la educación y, por supuesto, cómo se relaciona con la pedagogía. En todo proceso educativo existen dos actores principales, el alumno o estudiante y el facilitador o docente. El alumno es el que lleva el aprendizaje en este proceso educativo. Nosotros nacemos sabiendo aprender. A lo largo de la vida, y si no tenemos ningún tipo de dificultad física o cognitiva que nos permita relacionarnos con el medio o poder entender lo que pasa en el mismo, nosotros vamos aprendiendo. Vamos desarrollando diferentes estrategias o vamos estableciendo diferentes formas de aprender. Esto depende de cómo queramos entender el aprendizaje. La psicología se fundamenta y se basa principalmente en entender cómo la gente aprende. El docente o facilitador no nace sabiendo enseñar, sino que él va aprendiendo a través de su vida estrategias y metodologías que le permitan favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía se encarga de entender todas estas estrategias y medios para la enseñanza, así como poder diseñar, junto con la psicología y otras disciplinas, un medio ambiente educativo donde se favorezca el aprendizaje. La parte importante de interrelación de todas estas disciplinas para que el estudiante, el alumno, pueda ir generando cambios o modificando su conducta o adquiriendo competencias. De esta forma nosotros podemos darnos cuenta que para poder explicar, entender y planificar el aprendizaje requerimos de una disciplina que nos permita entenderlo. Es así como la psicología hace aparición en todos estos procesos. Sin embargo, como comentaba anteriormente, al haber diferentes teorías de la psicología, nosotros podemos dar interpretaciones diversas a cómo la gente aprende. Es así que la psicología aplicada a la educación o la psicología en educación empieza a generar una rama, una disciplina, una estrategia que llamamos psicología educativa. A lo largo de esta sesión nos vamos a dar cuenta que la psicología educativa ha pasado por diferentes procesos y que además ha tenido diferentes problemas que hasta la fecha se presentan. Nosotros vamos a ver que la psicología educativa tiene que recurrir al método científico para poder tener mayor peso, un peso más importante, sobre todo para que la investigación pueda mostrar resultados que sean observables, medibles y cuantificables, pero también la psicología educativa ha tenido problemas como poder definir cuál es su campo de acción o su objeto de estudio. Vamos a empezar por el origen histórico. Las primeras interrogantes relacionadas con esta disciplina aparecen en los comienzos de la filosofía griega, a partir de los planteamientos de Aristóteles y Platón. Estos autores abordaron temas de tanta trascendencia como los fines en la educación, la naturaleza del aprendizaje o la relación del profesor-alumno. Es decir, desde esta época ya se empezaba a tomar una gran preponderancia en todos estos procesos. Ya en su filosofía se adivinan muchos de los elementos de los que más tarde será la psicología de las facultades o de la misma psicología cognitiva. Otro representante importante pues fue Descartes. Este representante de la filosofía moderna ha influido en el corpus de la psicología de la educación. De manera muy especial se ha hecho presente al defender el protagonismo de las ideas innatas como base del conocimiento. Y por supuesto Locke, que apela por el contrario a las impresiones sensoriales, es decir, a la experiencia. Como podemos ver aquí, se empiezan a dar ya diferencias de cómo poder explicar estos procesos en el comportamiento humano o en las personas. De los precursores ya más modernos, estamos hablando ya de los años 1800, pues bueno, podemos encontrar a Pestalozzi. En sus comienzos, Pestalozzi y Herbart
dos de los exponentes importantes, hacen aportaciones centrales. El primero, al visualizar la educación como un proceso orientado hacia el niño como un ente individual y especial en sí mismo. Y el segundo, al plantear que el aprendizaje se potencia a través del interés, el cual surge por autogeneración en el alumno y por intervención del profesor. Estas ideas tuvieron un amplio eco en los círculos pedagógicos y parecen resonar todavía hoy en las teorías de autores bien recientes, como el aprendizaje significativo de Ausubel o las corrientes psicológicas que apelan a la noción del esquema. Podemos nosotros darnos cuenta o entender y recordar que hasta esos momentos la educación era un proceso repetitivo, en donde los niños eran tratados como adultos pequeños y se adquiría o se hacía mayor preponderancia hacia la memorización en los procesos de aprendizaje. En Europa hay algunos precursores como son Galton, quien inventó los primeros métodos psicológicos de test para la medida de la inteligencia, y Wilhelm Wundt, quien fundó su famoso laboratorio en Leipzig, en el cual se utilizó por primera vez la medición de la experimentación psicológica. Este laboratorio empezó a dar muchos resultados, sobre todo al permitir y a demostrar que la psicología podía pasar por procesos experimentales. En Estados Unidos, algunos precursores fueron Stanley Hall, quien genera un gran cambio en la mirada sobre el rol del psicólogo en la escuela, pues en general se le atribuía importancia en el tratamiento de niños con problemas y no en el trabajo con el equipo encargado de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual asigna mucha importancia. Y por supuesto Cattell, quien introdujo la psicología experimental en América. Esto nos permite entonces darle al psicólogo otro papel, ya no solamente el papel clínico, sino parte fundamental del estudio y la intervención en los problemas ya en el ámbito educativo. William James entrega abundantes sugerencias prácticas sobre cuestiones psicológicas, conductuales y metodológicas. Binet desarrolló el primer test de inteligencia individual, introduciendo así la objetividad en un campo que carecía de investigación claramente definida. Este test de inteligencia empieza a tener mucha importancia para que se pudiera medir la inteligencia. Este tipo de acciones empieza a dar resultados de forma metodológica para un proceso intangible o invisible o interpretado a través de conductas, como se había dado, como era la inteligencia. Otro precursor de gran importancia fue Dewey, cuya concepción de la psicología educacional como una ciencia puente entre las ciencias de la conducta y la práctica educativa era clave, así como también fundamentó y ayudó a resolver el estatus epistemológico de una disciplina en búsqueda de identidad que aún se sigue utilizando. Es decir, Dewey empieza ya a proponer como una disciplina esta psicología educativa, es decir, cómo la psicología se tiene que unir con los procesos educativos, los procesos pedagógicos, para poder explicar qué pasa cuando estamos educando a las personas. El nacimiento de la psicología educativa. Este nacimiento se suele situar dentro del periodo comprendido entre 1900 y 1908, porque en él se destacan sobre todo dos figuras de relieve, Thorndike y Judd, y consiguientemente dos grandes temáticas, el aprendizaje y la lectura. Las investigaciones de Thorndike y su conexionismo empiezan a llevar a poder demostrar que existen relaciones entre lo que pasa en el medio ambiente y el individuo. Y por supuesto Judd, con sus investigaciones, empieza a abordar el tema de la lectura como parte fundamental. El periodo de afianzamiento de la psicología en la educación va de 1918 a 1941, debido a la aplicación de las pruebas psicológicas a los reclutas del ejército americano, que sirvió para popularizar el interés por la medición de la inteligencia. Esto se populariza porque justamente al medir la inteligencia se podían asignar a los militares a distintas tareas que requerían algún tipo de inteligencia, es decir, algún tipo de razonamiento, algún tipo de acción. Entonces esto permitía hacer la asignación de tareas o la asignación de puestos de una manera más metodológica. De tal forma que en este periodo también se inauguró la American Council in Education y la publicación de los primeros materiales de test. Esta asociación hasta la fecha sigue activa y allí en la pantalla podemos ver su página web.
Cuando se empiezan a publicar los tests, entonces se empieza a masificar, claro, con una aplicación bien establecida, se empiezan a magnificar ya el uso de la psicología a gran escala. Sin embargo, en los años 40 empieza a decaer su influencia, la influencia de la psicología en la educación, debido a que no parecía tener un campo propio, se producía muy poca investigación científica y los programas parecían retrasados. Entonces empezábamos a ver que las otras áreas de la ciencia, las otras disciplinas como la pedagogía y algunas otras como la sociología, etcétera, empezaban a afectar los procesos educativos con gran importancia y por lo tanto la psicología educativa no tenía un lugar donde poder florecer. En los años 70 y 80 resurge el interés por esta disciplina, especialmente por sus aportes al diseño instruccional y la influencia de la psicología conductual. Sin embargo, la psicología humanista y cognitiva comienzan a criticar esta postura y plantean sus propias ideas. Es en estos años cuando se dan unos debates muy interesantes. Cuando la psicología conductual empieza a tener peso a través del uso de métodos vinculados al método científico, pues se empieza a tomar la conducta, la predicción de la misma y la planeación para poder favorecer el aprendizaje. Por eso es que se empieza a hacer el diseño instruccional, un diseño que nos permite a nosotros ir modificando la conducta de las personas de acuerdo a las conductas que ellos van adquiriendo en su repertorio conductual. Pero obviamente surgen las corrientes cognitivas y humanistas y la crítica hace que empiece a haber un conflicto importante. En los años de 1981, las nuevas discusiones hacen consciente la necesidad de que exista una comunicación bidireccional entre la psicología y la educación para rescatar la relevancia de las investigaciones de la psicología educativa. Asimismo, se destaca la importancia de qué problemas se va a investigar y que se prevenga en práctica. Aquí en la línea de tiempo podemos ver a estos autores y cómo fueron desarrollando ya un concepto más de esta psicología educativa. Y como decíamos, ya en 1980 se empieza a retomar con más fuerza los resultados de las investigaciones y a tratar de darle un carácter científico ya de peso. Porque el carácter científico nos va a permitir ya establecer relaciones, resolver problemas y prevenirlos. La situación actual. A partir de los aportes de los autores y teorías anteriormente descritos, la psicología de la educación fue configurando su campo de estudio y sus temas a investigar, resaltando entre ellos el tema de la evaluación y la medición de las diferencias individuales, el tema de los profesores y su influencia en la educación y por sobre todo el estudio del aprendizaje. Entonces, esto nos permite ir ya hablando sobre estas problemáticas conceptuales de identidad, su estatus científico y cómo la investigación educativa empieza a aportar o a tener mayor peso. Más allá de estas problemáticas, se plantea que la psicología de la educación debe centrarse en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje, que como hilo conductor guía sus contenidos y la define como sistema coherente. Entonces, la psicología educativa empieza a tener ya un blanco, un lugar donde centrarse, un lugar donde poder establecerse y habla sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto nos permite ya entonces explicar, predecir y atacar las situaciones problemáticas. Ya estos asuntos de la diversificación conceptual ya no son tan relevantes, sino que empezamos ya a definirlo de manera más precisa. De los temas relevantes que trata la psicología conductual, pues es obviamente el ciclo vital, el diseño instruccional, el medio ambiente educativo y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando hablamos del ciclo vital, bueno, pues hablamos de todos los procesos medioambientales que afectan a la educación y que afectan a los estudiantes, a los docentes. El diseño instruccional, que cada teoría que empieza a explicar el aprendizaje empieza a diseñar su propia teoría de diseño de instrucciones, de diseño de ambientes de aprendizajes, para poder establecer o poder definir y evaluar y medir los procesos de aprendizaje. Esta integración de las tecnologías de la información y la comunicación obviamente toma mayor importancia en los últimos años del siglo pasado y los primeros de este, en donde ya las tecnologías de la información y la comunicación no
se empiezan a evaluar en su impacto en los procesos cognitivos, en los procesos conductuales, de cómo están modificando nuestra forma de vivir, nuestra forma de aprender, nuestra forma de relacionarnos. Entonces la psicología educativa también empieza a medir, evaluar y poder predecir el impacto del uso de una tecnología en los procesos del aprendizaje. Concluyendo, la psicología educativa es una disciplina de la psicología en relación con la educación que todavía está en formación y en crecimiento, es decir, está empezando a madurar. Es una disciplina joven. Por lo tanto, ha pasado por los problemas y por las situaciones que todas las disciplinas jóvenes pasan. Actualmente, la parte más importante de ella es la investigación. Para poder hablar de psicología educativa, la investigación es lo que la va a sustentar y lo que le va a poder o le va a permitir ser tomada en cuenta en este ambiente educativo. Las aportaciones cada vez se valoran más, las investigaciones se toman más en cuenta, las teorías, las metodologías, los modelos. De hecho, muchos de estos modelos hechos con investigación en psicología educativa empiezan a permear las políticas en cuanto a educación. También podemos decir que su relación con otras ciencias y disciplinas ya está con mayor vigor. Ya la psicología educativa tiene un respeto desde otras disciplinas como la educación, la pedagogía, la comunicación, etc. Algunas de ellas también disciplinas jóvenes que se están desarrollando, pero que sin lugar a dudas le dan el carácter o el papel de decir, tu psicología educativa te cargas justamente del estudio, el análisis, del aprendizaje y nos ayudas a nosotros a poder establecer teorías, métodos que nos permitan mejorar la enseñanza, los ambientes, la educación, la comunicación, etc. Su relación y aplicación con la pedagogía se va incrementando cada vez más. A veces pareciera difuminado el perfil entre el pedagogo y el psicólogo educativo. El psicólogo educativo empieza no solamente a absorber los problemas clínicos, sino también los problemas de diseño de ambientes de aprendizaje. Entonces esta difuminación que empieza a invadir ciertos campos tiene que ser aclarada para poder determinar cuál sería el papel del psicólogo y cuál el del pedagogo. La bibliografía para poder llevar a cabo esta videoclase es la que están viendo ustedes en pantalla y es el libro que vamos a llevar de base en este curso. Aquí tenemos la información con los recursos gráficos de donde fueron tomados para cualquier consulta. Y les dejo mis datos de contacto. Toda la información sobre estas videoclases y el curso va a estar en la página personal de la Universidad Veracruzana. Ahí está la dirección. Y mis métodos de contacto: correo institucional, personal, Facebook, Twitter y el canal de YouTube. Fue un placer haber estado con ustedes. Cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes. Hasta luego.